Ser podcast. Creo que todos recordamos la sensación de irrealidad que sentimos durante el confinamiento. Parecía que estuviésemos viviendo una película, una apocalíptica, con las calles desiertas y con las televisiones anunciando el fin del mundo. Que ha provocado ya 2 muertes, ha infectado a medio centenar de personas y se ha extendido a Tailandia y Japón. Pero hubo algunos lugares en los que no fue una ficción. Yo soy Karima Garbi, soy periodista de la cadena SER, pero antes fui enfermero y me tocó estar allí. Durante 6 años trabajé en una de las UCIs del Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde la pandemia golpeó con especial fuerza. En este podcast hablaré con compañeros de la urgencia, de la UCI y de la planta para intentar entender lo que vivimos aquellas semanas. Se ha hablado mucho del virus, de contagios, del confinamiento, pero falta la perspectiva de los sanitarios que estuvieron allí, trabajando y cuidando a los cientos de pacientes que llegaban cada día. ¿Qué pasaba dentro de los hospitales? Será solo el testimonio de algunos profesionales, faltan miles de voces, pero espero que ayude a recordar lo que ocurrió en uno de esos lugares donde se acude cuando se teme por la vida. Esto es Contramarea. Así combatimos el COVID. Episodio 1. La línea roja. ¿Recordáis la primera vez que oísteis hablar del coronavirus? Yo no. Seguramente fue en enero de 2020, porque el día 3 China informó a la OMS de que tenía 44 pacientes enfermos con una neumonía de origen desconocido. Y menos de un mes después, el 31 de enero, España diagnostica a su primer paciente con el virus, un turista alemán en un pueblo de La Gomera. Así que tuvo que ser enero. Sin embargo, el primer recuerdo que tengo es el de un debate. Un debate en el trabajo sobre si debíamos ponernos una mascarilla o no. Entraba en mi turno y mis compañeras estaban discutiendo si debíamos llevarlas. Yo trabajaba en la reanimación, una de las UCIs del Hospital 12 de Octubre. El 12 es uno de los centros más grandes de Madrid y atendía a casi 500.000 de personas. Entre la población que tiene asignada están los vecinos de Usera, donde se encuentra la mayor comunidad china de todo el país. Nosotros tenemos una población china importante, tenemos Usera al lado. Ruth Sánchez, supervisora de la urgencia. Teníamos mucha más probabilidad de que alguien tuviera contacto con alguien que venía de China. Empezamos a vivir momentos surrealistas ya desde antes. Teníamos población china, había que adecuar los protocolos, informar a los chinos de si habían tenido contacto, que nos tenían que avisar. Entonces, claro, teníamos que poner carteles en chino, en urgencias. Y fuimos en chino, decían, pues nos decían en mandarín o en cantonés. Pues ni idea. No sabíamos nada de China, lo pusimos en los 2 idiomas. Empezaron a venir el 31 de enero por la tarde. Nos llegó el primer protocolo del Ministerio de Sanidad. Y luego se empezó a acelerar todo. Ya en febrero ya empezaba a haber algún caso sospechoso de verdad, ya llegaban los pacientes, había que aislarlos. Tuvimos que adaptar espacios para aislarlos antes de entrar a urgencias, para ver si eran caso o no. Teníamos que buscar, decían, es caso si viene de esta zona geográfica. Claro, tenías que buscar en un mapa ciudades en chino, que se pronuncian igual. Descubrimos entonces lo grande que es China y cómo se pronuncian las ciudades, de que yo no sé de dónde viene esta mujer. Entre los sanitarios siempre hay 2 perfiles. Los que trabajan temerosos o precavidos ante la exposición del virus, bacterias y hongos, esos preferían llevar las mascarillas, y luego están los que pensamos que es inevitable rebozarnos con todos esos gérmenes. Yo estoy en este segundo grupo, así que me tomaba a risa la preocupación de mis compañeras, y recuerdo citar a uno de mis periodistas de referencia, Lorenzo Milá, que entonces era corresponsal en Italia. La mayor parte de estos infectados se están recuperando en su casa como si fuera una gripe común. Hay menos de la mitad están hospitalizados y apenas 25 personas en la UCI. Esta es un poco la fotografía médica real, que aquí los médicos no se cansan de repetir, pero que, chicos, parece que se extiende más el alarmismo que los datos, ¿no? Y era verdad lo que decía. Los fallecidos eran sobre todo pacientes con otras enfermedades previas, con mal estado de salud. Para la mayoría sería tan solo una gripe. En esta situación, y siendo una época de virus respiratorios, se intentó restarle importancia. Ya habíamos vivido situaciones parecidas y no se había desatado una pandemia mundial. Quizás por eso nos confiamos. En el mundo sanitario siempre estás pendiente de las alertas. Entonces saltó una en China. Tampoco le dimos demasiada importancia porque ya ha habido más. Y hemos vivido más. Vivimos la gripe A, vivimos otro coronavirus en 2015, el MERS,
que también fue una alerta, vivimos una alerta internacional, vivimos el ébola, que eso fue una crisis bastante gorda, y esta lo estábamos viendo y estás pendiente de China, y estás pendiente de lo que pasa, pero no le dimos, yo personalmente no le di más importancia y creo que nadie. Decimos, bueno, será un virus respiratorio más. Esto era una sensación generalizada hasta que desde China viajó a Italia. Solo entonces empezamos a preguntarnos si de verdad podía llegar a España. En general, más asustados o menos, no se le había dado excesiva importancia, hasta que golpeó en Italia. Cuando desde China saltó a un país vecino, comenzó la inquietud y empezamos a preguntarnos si de verdad podía llegar a España. Desde el hospital, Javier Sayas, neumólogo, escribió a sus colegas italianos para preguntarles qué es lo que estaba ocurriendo allí. Entonces tenemos mucho contacto con algunos grandes especialistas, gente muy implicada en esta atención al fallo respiratorio agudo. Allí comparten la especialidad de neumología con intensivos. Y bueno, contactamos con ellos. Oye, Stefano, cuéntanos a ver qué está pasando. Y durante una semana no recibimos respuesta. Contactamos con varios. Los del sur nos dicen que no, ahí están tranquilos, que no pasa nada, pero de repente recibimos un correo de un par de amigos de la parte norte de Italia, pues uno de Bolonia, otra de Pavía, donde nos hablan de una situación de guerra, de catástrofe, de enfermos intubados en plantas convencionales, de oftalmólogos colaborando con enfermos con ventilación no invasiva, de que han acabado todos los respiradores, de que a veces les falla hasta el oxígeno, y eso genera una alarma. Vamos, ese correo lo recibimos dos personas de aquí de España, que fuimos los que preguntamos, mi amigo, el jefe del Parc Taulí y yo, y cada uno con ese correo nos saltan todas las alertas y bajamos a dirección y dicen, oye, igual tenemos que ir comprando respiradores. Y fuimos de los primeros en España en comprar más respiradores para esto. Y además transmitimos esa información. Esa información se compartió luego con otros compañeros, otros grandes hospitales, y a la vez eso nos sirvió para activar un programa que ya teníamos pensado, que era la generación de la unidad de cuidados intermedios respiratorios, que ya la dirección, el subdirector médico y la subdirectora de enfermería ya lo tenían contemplado en aquel momento. Y entonces eso nos permite activarlo e ir generándolo, monitorizando la de la planta, agrupando enfermería para tener enfermería experta, de tal manera que cuando empiezan los primeros goteos de casos, pues ya estamos preparados. La iniciativa de Javier Sayas permitió al hospital prepararse. Yo ahí hablé con el director médico y le pedí, antes de enseñarle el correo, 4 respiradores más, y cuando leyó el correo me dijo 4 no, vamos a pedir 12. Y entonces dije, no, algo que normalmente suele ser al revés, pido 12 y me dan 4, pido 4 y me compran 12. Con lo cual creo que fue lo suficientemente preocupante o persuasivo el correo como para que eso... Además, ese correo sirvió para ir moviendo otras preparaciones del hospital para lo que venía. Fueron los últimos respiradores que se pudieron comprar antes de que se disparase la demanda y se cerrasen las fronteras. Los respiradores fueron, yo creo que de los últimos que se pudieron comprar en Europa, luego se cerró el mercado. Mascarillas de ventilación también pudimos comprar en ese momento, luego se cerró el mercado y no hubo. Y lo que no sé es, por ejemplo, sé que hubo más problemas con fungibles de ECMO, porque Alemania también limitó lo que se exportaba. Luego ya vinieron los movimientos estos de limitar lo que se exportaba y tal. Los respiradores dan soporte a los enfermos cuando no son capaces de respirar por ellos mismos, en este caso por la neumonía que provocaba el COVID. Esta compra sería fundamental para poder liberar semanas después algunas camas para los pacientes críticos. Pero ya llegaremos a eso. El primer caso oficial en Madrid se diagnostica el 25 de febrero de 2020.
Y tan solo 2 semanas después comienza el confinamiento, una medida sin precedentes. Puede parecer una decisión precipitada, porque pasaron pocos días, pero en realidad íbamos tarde. El virus llevaba ya un tiempo entre nosotros, aunque no lo hubiésemos detectado antes. Montse Izquierdo, enfermera de planta. Yo di positivo el 10 de marzo, Vale, o sea, justo antes del confinamiento. antes de que nos confinaran, sí. Claro, eso significa que te contagiaste probablemente el 3 o el 4. ¿Y sabes quién te lo contagió? Pues dieron positivo un par de pacientes de la planta y una internista con la que había estado yo trabajando ese día así como muy cerca. Si se contagió el 3 o 4 de marzo, significa que el virus ya estaba en el hospital al menos desde finales de febrero, pero hay gente que lo sitúa desde antes. Iris Bautista, enfermera supervisora de la UCI. El primer paciente que ingresó y que se le puso nombre fue en marzo en el 2020. Pero ya nosotros arrastrábamos, y nos parecía extraño, pues desde antes de Navidad, muchos pacientes con patología respiratoria y que se ponían muy malitos y que utilizábamos las medidas diagnósticas habituales para ver si tenían los virus conocidos de gripe o otro tipo de virus y nos daban negativas las pruebas y sin embargo el paciente nos recuperaba, tenía una insuficiencia respiratoria, se prolongaba en el tiempo y no sabíamos por dónde abordarle. Entonces después nos dimos cuenta que, claro, por aquel entonces no lo sabíamos, pero creemos claramente que llegó antes aquí al hospital, a la unidad. Entonces, bueno, pues cuando se veían los medios y había opiniones de todo, había opiniones de, bueno, esto nos hemos vuelto locos, es una gripe más y estamos perdiendo el norte. A pesar de eso, ninguna de las personas con las que he hablado tuvo la sensación de que algo gordo estaba ocurriendo hasta que se nos echó encima. Pero la realidad avanzaba implacable. El primer lugar donde empezó a sentirse fue en la puerta de entrada del hospital, la urgencia. Es allí donde debían averiguar si el paciente que tenían delante estaba contagiado. Susana Ochoa, Andrea Terrón, médicas de urgencias. Cada día había un mapa, yo es lo que recuerdo. Pues Italia. Hoy venías de la Toscana, no pasaba nada, pero al día siguiente esa zona ya era de peligro de COVID. Y tú decías, madre mía, los pacientes que alté ayer que venían de aquí, pero estos pacientes, según el protocolo de ayer, no había que hacerles ninguna cosa específica. Sí, de decirle, pero si es que ha estado, viene y salía con un chico que fiebre que ha estado en Italia, que tal, y te decía, no, hoy no, al día siguiente. Canarias, zona de tal, que no tiene sentido. Es que tú veías cómo se iban pacientes sin prueba, sabiendo que iban a hacerlo. Y llegó un momento que llamábamos y decían, ya está, pedidle la PCR a todo el mundo. Da igual, de dónde venga. Cuando se dan casos de enfermedades infecciosas que son muy contagiosas o son desconocidas, se tiene que hacer un trabajo muy minucioso de reconstruir con quién ha estado esa persona. Eso es lo que se llama un estudio de contactos. Aunque la idea sea ambiciosa, porque es intentar ser más rápidos que la expansión del virus, a veces funciona. Así que al principio intentaron trazar los lugares donde había estado el paciente, saber cómo se había contagiado y averiguar con qué personas había estado después para ponerles en cuarentena. Cuando todos esos movimientos están rastreados, la situación está controlada. En los hospitales existe un flujo de pacientes. Se entra por la urgencia, si hace falta se ingresa en planta y cuando uno se pone muy enfermo hay que pasar a la UCI. Dentro de ese circuito, el primer paciente de COVID llega el 3 de marzo a una de las plantas de medicina interna. Hablando con él, los médicos se dan cuenta de que es imposible reconstruir sus contactos hasta China o Italia, donde estaban los principales focos del virus. Guillermo Maestro, médico internista. Yo recuerdo que para testar ¿no? si podía tener un COVID el paciente, es que realmente todavía seguían esas recomendaciones de si el paciente ¿no? había estado en contacto con alguien de Wuhan o había estado en Wuhan y luego la parte de Italia quedaba reducido a si había estado en zona de Italia con alta sospecha. O sea que seguían unas recomendaciones, al menos ¿no? como tal, de solo en situaciones de alta sospecha. Yo recuerdo ese cambio en la guardia, decir, este paciente, ¿no? Recuerdo que lo vimos, no cuenta ningún antecedente ni de haber estado ni en China ni remotamente, ni en Italia, y por eso digo el cambio de 0 a 100, o sea, a ver, no es 0 porque ya sí que había
cierta información de, oye, esto puede estar llegando, ¿no? Ya estaba en Italia, puede pasar a otros países, lógicamente, pero te cambia el chip. Y yo creo que ese cambio de chip es cuando, como con cualquier problema, ¿no? Cuando lo ves en tu propia carne, y en este caso fue verlo en la propia guardia y decir, está claro que esta persona no tiene ningún otro antecedente epidemiológico, esto es lo que estoy viendo y debe ser la punta de un iceberg, porque si este caso es lo que estoy viendo ahora, que no tendremos ya por la Madrid, por el hospital, etcétera, ¿no? Mientras Guillermo Maestro estaba en la planta, en la urgencia ya habían llegado a la misma conclusión. Era imposible rastrear los contactos. Y otro paciente que vino un día, que no tenía síntomas, no se consideró caso, se le hizo PCR y no era positivo, y volvió a los 4 días y ya era positivo, que fue el primero, y ese no venía de China, que ya estaba ahí. Entonces tuvimos que hacer el estudio de contactos. Claro, el estudio de contactos en urgencias es imposible. O sea, el paciente ha podido estar en contacto entre personal asistencial, alumnos, rayos, celadores. Los casos sospechosos que llegaban a la urgencia eran cada vez más y ya nadie pensaba que el virus fuese algo sin importancia, una gripe sin más. Ya empiezas a ver que probablemente las cosas... Antonio Lalueza, médico internista. Porque además se van a disparar, porque estamos hablando del día 3 ingresa un paciente, 2 días después son 7, o sea, en menos de una semana la curva fue exponencial, con lo cual efectivamente nosotros también, recuerdo que tuvimos una conversación también en casa para intentar garantizar que alguien se pudiera quedar con nuestros hijos en previsión de ese posible confinamiento, que ya te intuías, y de la sobrecarga asistencial que íbamos a tener a partir de la semana siguiente. A la incertidumbre y al estrés en el trabajo se sumaba el miedo de ser tú el que les contagiaras. Todavía no conocíamos la agresividad del virus. Eso caló mucho a los profesionales. El hecho de tener que separarse de los suyos, de sus hijos, o el miedo por sus padres, Y mientras en casa cada uno se organizaba como podía, el ajetreo en el hospital comenzaba a coger velocidad. Los hospitales, en situación de normalidad, tienen espacios separados para aislar a las personas con algún tipo de infección contagiosa. Es una forma de proteger al personal y al resto de pacientes. Y al principio, cuando llegaba alguien con sospecha de tener COVID, se colocaban en lugares apartados. Sin embargo, las camas que se habilitaban se ocupaban enseguida. La gestión para ampliar espacios recaía sobre los supervisores. Su labor es organizar todo, de forma que siempre haya material, espacios y personal para atender a los pacientes. Eso es así en todas las unidades, pero el trabajo se volvió especialmente ingente en la urgencia. El 9 de marzo fue el día que anunciaron que cerraban los colegios, y yo ese día estaba de guardia, y recuerdo que ese día es cuando anunciaron que Italia era zona de riesgo. Esa noche, a las 8 de la tarde, se hace siempre una reunión de la guardia. Y dijimos, bueno, los boxes de aislamiento de intensivos los dejamos por si acaso, porque si acaso viene alguien malo, porque a lo largo de esta semana nos vamos a ocupar seguro. Y yo recuerdo a las 2 de la mañana habíamos ocupado todos, estábamos ocupando el último, y me tocó llamar a la dirección, no son las 2. Hemos ocupado todos los boxes de aislados con neumonías COVID intubadas. A este ritmo no... Bueno, y fue la primera vez que en tu cabeza dices, uy, esto igual es más grande de lo que parece. El 11 cerraron los colegios, los niños ya se quedaron en casa. Recuerdo que esa semana la coordinadora de urgencia fue a una reunión en la Comunidad de Madrid, y solo con la cara que trajo a la vuelta de la reunión dijimos, pero esto, ya decía, es dantesco, o sea, las cifras que se manejan son, y ya estaba el COVID aquí. El 13 anunciaron que cerraban y el domingo por la noche cerraron. O sea, es verdad que nosotros durante esa semana empezamos a aislar al paciente, luego a 2 pacientes, a 10 pacientes, empezamos a aislarnos en grupo, y al final, por lo que acabó pasando, acabamos aislando al paciente que no era COVID. Y el resto del hospital en 4 días, desde que cerraron. Yo creo que el lunes o el martes de la semana siguiente, ya de repente toda la urgencia entera era COVID, todo el hospital entero era COVID. Y ahí el mundo explotó. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sabíamos que iban a ser días duros y las últimas 24 horas lo han sido especialmente. Desde el último balance, más de 300 fallecidos por el coronavirus y alrededor de 5.000 nuevos contagiados. El fin de semana... Estamos en los momentos más duros de la crisis del coronavirus. El número de contagios confirmados supera ya los 33.000. El de fallecidos sobrepasa la barrera de... Buenas tardes. En solo 24 horas España ha sumado 738 nuevas víctimas mortales, un 27% más que ayer. Lo peor es que el número de muertes es desolador. Han sido notificadas 832. 637 muertos. 809 muertos más. 812 muertos por coronavirus. 950 personas muertas en un solo día, la cifra máxima alcanzada en 24 horas en España.
Después de pasar por la urgencia y la planta, cuando los pacientes se complican, tienen que pasar a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos. En el 12 de octubre hay 4, y la primera paciente, una mujer embarazada, ingresó en la UCI polivalente el 6 de marzo. Aquí, igual que ocurría en la urgencia, las camas empezaron a llenarse rápidamente, con una dificultad extra. Todos llegaban muy graves. Amanda Lesmes, médico intensivista. Efectivamente, como que explotó, ¿no? Porque en 3 o 4 días estaba la UCI polivalente, las 17 camas llenas de pacientes intubados con ventilaciones mecánicas previsiblemente prolongadas, ¿no? Algo que nunca habíamos visto, porque es raro que en una UCI estén todos intubados. Cuanto más avanzaba marzo, más espacios del hospital pasaban a atender a pacientes con COVID. Plantas como las de traumatología u oftalmología acabaron destinándose a pacientes con coronavirus. Pero eso sería unas semanas más tarde. Las primeras plantas en convertirse fueron las de medicina interna. Unos días antes del estado de alarma, desalojaron a todos sus pacientes para adaptar la unidad. Pero sobre todo a mí me extrañó... Maika Gómez es una de las enfermeras que estuvo en el desalojo. Esas gripes raras que teníamos en el hospital, esa gente mayor que tenemos habitualmente en medicina interna que no terminaba de curarse, que de hecho se despidieron el 11 de marzo, creo que se los llevaron, llorando ellos y nosotras cuando limpiamos la planta para empezar a recibir pacientes con COVID y que decían, hijos, cuidaros mucho, y se iban y luego pues le seguimos un poco la pista y habían muerto. O sea, que eran gripes raras, procesos respiratorios raros y que posteriormente pues era gente que se haya muerto sin diagnosticar, que fueron además los causantes de que compañeras como Monse se infectaran en su momento. Y es lo que más recuerdo de aquellos días, un poco la expectación también de cómo va a ser esto, cuando ya sabes que está aquí, un poco la expectación. Recuerdo eso también, cómo vaciamos la planta. A mí fue algo que me impactó muchísimo. Tenemos fotos de ese día, un poco ahí medio en tinieblas incluso, algunas que nos salió un poco... Sí, y dije, joder, qué oportuno que la propia foto se ha quemado, porque es que hemos vivido un periodo de tinieblas. Cuando la planta de medicina interna se quedó vacía, comenzaron los preparativos para recibir a los nuevos pacientes. No solo se trataba de colocar material o reorganizar el espacio. La pandemia nos obligó también a cambiar la forma de trabajar. Asun Mayor, enfermera de esa planta, visitó una de las unidades ya reconvertidas para ver cómo se estaban organizando. Creo que en la cuarta ya había un pasillo, que eran los primeros, bajar a preguntar a los compañeros porque no había tutoriales, no había nada, no sabíamos qué material íbamos a tener, o sea, era como te arrastra la ola. Y recuerdo bajar a la cuarta con otra compañera y allí las personas que ya lo estaban viviendo, cómo se organizaban la zona sucia, la zona limpia para evitar las contaminaciones, de qué material se disponía, cómo hacían, porque claro, manejamos aislamientos de contacto y tal, pero como esto era nuevo, no se sabía y tal, bueno, pues había también el puntito de miedo, claro. Recuerdo el primer día que ya llegamos allí a hacer piña, literal, de bueno, tenemos que poder con esto, abrazándonos un poco, alguna lagrimilla de miedo, sobre todo gente que tenía críos pequeños. Y bueno, decir, venga, pues somos enfermeras, somos agentes promotores de salud, cuidamos y a por ello. Es más, yo pensaba al día siguiente, no sé cuántas de mis compañeras van a poder venir, yo no me incluyo porque yo sí que lo tenía como muy claro que era mi papel, pero veía gente que se había roto tanto el primer día que digo, mañana no vienen. Yo lo rompieron? ¿Qué os encontrasteis el primer día? El miedo a que tú estás ahí en el trabajo y estás pensando en ti, pero piensas que a las 3 vas a tu casa y en tu casa viven las personas que más quieres, que no tienen por qué ser vulnerables, por edad o por patología, pero tienes miedo a llevarles a casa algo que no hay, ¿no? Entonces, ese era el principal motivo, yo creo. La palabra ola no es un término científico que se utilice en epidemiología, es solo la manera de describir una forma de la gráfica, pero refleja muy bien lo que se vivió en el hospital las primeras semanas de la pandemia.
Un ascenso vertiginoso de casos que entraron con fuerza, como el agua por una grieta, y que puso todo patas arriba. Esos días previos, y sobre todo las primeras semanas del confinamiento, tuvimos la sensación de que era como hacer un muro de arena en la orilla de la playa que cada ola parece engullir sin el mínimo esfuerzo, mientras tú estás dejándote la vida en seguir cavando. Eso es... A ver, tú vives en un mundo que tiene unas normas, que tiene unas reglas, entonces de repente explotan todas las reglas. O sea, desde el punto de vista de la organización, ya no te hablo de que eso te lo habrán contado ellas, lo que era atender a esos pacientes, pero la parte clínica ya te lo dejo a ellas, yo te cuento al otro lado. De repente te cuentan lo que está pasando y tú adaptas, eso te digo, adaptamos una planta con el circuito aparte para que pase por otro sitio, para que no se mezcle, luego aíslas. Entonces, nosotros tenemos protocolos de aislamiento de meter en un sitio cerrado. No tienes un protocolo para aislar a 30 personas, ni para aislar a 40 que han venido después, ni a 50. Las formas en las que trabajábamos se quedaron obsoletas y tuvimos que improvisar nuevas formas de organizarnos. Nos faltaba material y nos faltaban certezas. Con Preventiva discutíamos muchísimo. A diario, porque claro, ellos nos contaban cosas que no nos daban seguridad. Primero solo hacía falta batas, pero cuando teníamos monos, entonces eran necesarios los monos. Pero cuando teníamos mascarillas FFP2 hacían falta, pero si no había, no hacían falta. Yo creo que tenían tanta incertidumbre como nosotros. Al final era un virus nuevo y ellos intentaban darnos la seguridad máxima que podían, pero no nos convencía porque variaba tanto. Claro, al principio no había material suficiente. Luego hubo un exceso incluso de material. ¿Os acordáis que luego los almacenes estaban...? Para evitar que el virus se distribuyese por toda la unidad, se trazó en el suelo con cinta americana una línea roja. A un lado quedaban los pacientes. Esa era la zona que llamábamos sucia. Todo lo que entraba se consideraba contaminado. A la zona sucia solo se podía entrar con el equipo de protección, el EPI, el famoso mono blanco, las gafas, las mascarillas y los guantes. Al otro lado de la línea roja quedaba la zona limpia, donde nadie llevaba el mono de protección, solo mascarilla, cuando había. Pues al principio nos organizábamos mal, pero nos organizábamos mal por lo que dice Maika, no había material. Si éramos, no sé, 4 o 5 enfermeras en el pasillo y solo había 2 mascarillas, esas 2 personas eran las que iban a entrar y las demás estábamos fuera de apoyo, cargando medicación o atendiendo el teléfono, llamando a los buscas. Luego ya cuando ya teníamos EPIs para todas y mascarillas para todos, pues hacíamos como nos partíamos la mañana en 2 turnos, entonces en el primer turno se vestían X personas, las otras apoyaban desde fuera y luego lo hacíamos a la inversa. Entonces es verdad que tuvimos que aprender a trabajar de manera diferente porque nosotros veníamos de trabajar pues como trabaja todo el mundo, ¿no? Tú llevas de tal habitación a tal habitación tantos pacientes y haces todo de tus pacientes y ahora no, ahora trabajamos por tareas en equipo. El que entraba en la zona sucia, además del miedo al contagio y al estrés, se enfrentaba a la dificultad de trabajar con el EPI puesto. Primero te pones el gorro, te pones la mascarilla, te fijas bien la mascarilla, doble mascarilla, llamamos FP3. Encima nos poníamos una mascarilla quirúrgica que nos tapábamos con un esparadrapo para cerrar bien que no entrara el aire. Con todo ya puesto, nos colocábamos las gafas de plástico duro que se clavaban en la cara, la capucha y subíamos la cremallera. Entonces nada, te ponías el EPI, que el EPI es un mono, te ponías un primer par de guantes, te ponías un segundo par de guantes, que eso sí que te lo fijabas con esparadrapo, que era como tu segunda piel, y luego te ponías un tercer par de guantes. O sea, trabajamos con 3 pares de guantes. 3 pares de guantes que para el que nunca ha hecho eso es como trabajar con unos guantes de fregar. Además de quedarnos sin tacto, la visión se reducía al hueco que nos dejaban las gafas, y las 2 mascarillas hacían que la voz se amortiguara. A los pocos minutos de ponértelo sentías cómo subía la temperatura. Carmen Vizcaíno, enfermera de la urgencia. Sí, porque el EPI es de un material plástico impermeable. Es impermeable. Entonces, pero sí chorreones de sudor por la espalda y de quitártelo y pasar un frío tremendo porque estabas empapado en sudor. Y recuerdo que muchos nos pusimos malos en el sentido de resfriados o tal, del frío que pasaba, así era como, habré cogido el COVID y no, era del enfriamiento del EPI. Los primeros días estábamos 5, 6, 7 horas seguidas con el EPI puesto.
Cuando estaba dentro del traje me obligaba a respirar lento y profundo para bajar pulsaciones y dejar que se disipase el calor. Manejarte dentro de un EPI, yo recuerdo los primeros días como horribles porque sudaba como un pollo, o sea, es que me deshidrataba, es que me quitaba el EPI y la ropa, bueno, el sujetador, o sea, es que estaba para escurrirlo, la ropa, el pijama. Una vez se me cayó el pantalón del sudor. Cuando pensábamos que se contagiaba por contacto, quitarte un traje contaminado era la maniobra más peligrosa. Ahora sabemos que todo eso fue exagerado. Si en casa algunos limpiaban con lejía los productos que compraban en el supermercado, nosotros desinfectábamos hasta la suela de los zapatos. Teníamos puesta una sábana en el suelo donde echábamos lejía. Entonces, para entrar nos echábamos lejía y para salir nos echábamos lejía, porque incluso pensábamos que en lo que llevábamos en las zapatillas podíamos pasar el COVID a la zona limpia. Es que ahora lo pienso y lo veo como algo surrealista. El aislamiento de pacientes, que debía hacerse individualmente, se hacía en grupo. No siempre fue posible proteger al personal, y en los tratamientos empezaron a explorar vías desaconsejadas en circunstancias ideales. ¿Recordáis a Javier Sayas, el neumólogo que alertó en el hospital de lo que venía? Él tiene muy presente un párrafo de una guía sobre ventilación mecánica no invasiva, que recomendaba no utilizar este tipo de terapias en casos de virus respiratorios porque pueden favorecer que se expandan. Sin embargo, hacía una reflexión de que podía venir una pandemia, que pusiese a prueba las UCIs, que saturase el sistema y que a pesar de todo hubiese enfermos que requerían ventilación no invasiva. La ventilación mecánica no invasiva es un tipo de respiración asistida en la que no es necesario sedar al paciente. Y la frase final era, pero esto es solo una suposición que ojalá nunca deba ser puesta a prueba. Pero bueno, pues ese mismo autor que escribía eso, a mediados de marzo nos mandaba un correo catastrófico desde Bolonia diciendo que tenían ventiladores por todo el hospital. Ya estamos a las puertas del confinamiento, pero la primera ola todavía no ha alcanzado el pico. El hospital está en transición hacia un hospital de pandemias. Ya nadie duda de lo que se nos viene encima y todos los esfuerzos se dedican a adaptar el centro para atender la avalancha de pacientes. Una noche, un par de días antes de que comenzase el estado de alarma, llegué a mi unidad, la reanimación, y no había ni un solo paciente. Durante la tarde los habían trasladado para transformarla en una UBI COVID. Esa noche se llenaron todas las camas. En un solo turno ingresaron 16 pacientes críticos. Y lo mismo sucedía en otros hospitales del país. Es muchísimo, una locura. A mí ese día me tocó ir a reforzar otra unidad, la 4ª de intermedios, una pequeña sala dedicada a pacientes de digestivo que se había habilitado como una UCI improvisada para acoger a 4 pacientes con COVID. No esperaba tener que enfrentarme a eso. Por primera vez empecé a estar preocupado porque no sabía qué me iba a encontrar. Recuerdo el camino hacia la unidad y ver todas las habitaciones del pasillo cerradas, la planta en silencio y el silbido del oxígeno funcionando a máxima potencia detrás de las puertas. Me acordé de mis padres, pensé que había hecho bien en no ir a verlos. Al abrir la puerta me encontré con 4 pacientes sedados conectados a un respirador y a 2 compañeros. Uno vestido con el EPI tras la línea roja, otra en la zona limpia organizando el trabajo. Ese día mis compañeros me enseñaron a colocarme el traje y a quitármelo. Me enseñaron cómo funcionaba el nuevo sistema de trabajo por parejas con el que nos tocaría seguir los próximos meses. No lo sabía, pero yo ya estaba contagiado. Contramarea, así combatimos el COVID, es una producción de Ser Podcast con Karima Garbi. Gracias a los profesionales sanitarios y en especial a los que generosamente han compartido sus recuerdos de aquellos días que nos cambiaron a todos.